Gente de pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce. ¿Qué hizo alguien que fue tan vergonzoso que tuvo que mudarse? Nuestro alcalde perdió $1.3 millones con un estafador de internet que prometía un concierto de Beyoncé y Justin Timberlake. Fue tan vergonzoso que... Oh, espera, no, lo reeligieron, mi error. Recuerdo que en los años 70 había una chica en nuestra ciudad que se llevó todo tipo de críticas por quedarse embarazada. A los 13 años. 13, si puedes creerlo. Vaya, esa pequeña golfa. Y nada menos que de su tío. Ese pobre hombre, seducido por esa terrible niña diabólica, supo que era una mala semilla desde el momento. Sí, ¿ya estás tan enfermo del estómago como yo? Así es como la vieja mafia de nuestro pueblo describió el incidente. Nunca la volvimos a ver, pero el tío pervertido era un pilar de la comunidad, y se le vio con frecuencia por el pueblo durante años. Espero que su destino final involucrara martillos de alguna manera. Ni siquiera soy de un pueblo pequeño, pero esta chica en la escuela secundaria le dijo a todo el mundo que tenía un tumor cerebral e hizo una recaudación de fondos para una cirugía, pero uno de sus mejores amigos le preguntó a sus padres al respecto, y no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Esto fue a principios del año escolar, y ella no duró hasta las vacaciones de invierno antes de que su familia la sacó del distrito porque el bullying era tan malo. En uno de mis primeros trabajos trabajé con una chica que hizo exactamente lo mismo, excepto que era su novio el que tenía el tumor cerebral. Todos cubríamos sus turnos y luego descubrimos que mentía. Aún así tuvimos que cubrir sus turnos hasta que pudimos contratar a alguien más. A una niña que iba un año por delante de mí la sacaron de su casa porque su padrastro abusaba de ella. Por la noche, unos tipos del lugar levantaron un cartel que decía, aquí vive un pederasta. La familia se trasladó a la provincia vecina. La mujer se quedó con él e intentó difundir a la gente la historia de que su hija había seducido a su marido paseándose provocativamente en camisón y que no era culpa suya. Simplemente no entiendo cómo cualquier padre, especialmente una madre, podría ponerse del lado del abusador sobre su propia hija. Eso es una miauda enferma. Muchas madres se ponen celosas de sus hijas en estas situaciones. Mi suegra comenzó muy abiertamente a ponerse celosa de mi eventual esposa cuando ella llegó a la pubertad. Por suerte, ninguno de los hombres a los que llevó intentó abusar de ella, y se fue de casa cuando pensó que alguno de ellos podría hacerlo. Mi suegra es un poco mejor ahora, pero sigue siendo una persona horrible. Orinó en la masa de galletas en el restaurante Ardés. Todos los pueblos pequeños tienen una historia de orinadas, pero esta es auténtica. Sus compañeros de trabajo se rieron, y cuando su madre apareció para pedir el desayuno él le contó lo que había hecho como si a ella le hiciera gracia. A ella no le hizo ninguna gracia y literalmente le dio una paliza. Salió en el periódico local. Destruyó toda la comunidad. El Ardés se convirtió en un Arby's, ahora es una tienda de novias. El Ardés se convirtió en un Arby's es una frase típicamente americana, y que transmite la gravedad de la situación. Me estoy riendo mucho de su destino final como una tienda de novias. Una maestra de español fue sorprendida por un grupo de alumnos teniendo relaciones sexuales con un obrero de la construcción en el vestuario de los chicos. El segundo semestre fue reubicada en una secundaria de otra ciudad. ¿Un maestro sorprendido teniendo sexo con otro adulto? Eso es bastante raro. Un tipo en mi clase de preparatoria se grabó masturbándose, y diciendo el nombre de cierta chica una y otra vez. No habría sido un problema, supongo, si no lo hubiera grabado sobre un VHS de Robocop, y luego lo hubiera dejado en su auto cuando lo llevó a arreglar, y si el tipo que le arregló el auto no se lo hubiera llevado a su casa para que lo viera su familia. Una sorpresa un poco desagradable para todos los implicados. 50 años de edad, estaba teniendo relaciones sexuales con las vacas. Al principio pensé que era un rumor cruel, entonces alguien tomó fotos. Se mudó a Colombia en una semana. Todavía estoy horrorizado por la historia. Atraparon a un chico de 25 años tirándose a un caballo en mi ciudad. El pobre estaba tan avergonzado que intentó salir de la ciudad. Desafortunadamente lo alcanzaron a un par de kilómetros por la carretera, y lo llevaron de vuelta a la cárcel. Una chica engañó a un chico para que le enviara desnudos fingiendo que vivía en la otra punta del país y que estaba interesada en él. Luego procedió a compartirlas en internet y se extendió como la pólvora. En menos de 12 horas todo el mundo las había visto, y eso fue en 2003. El chico cambió de escuela esa semana, pero no sirvió de nada y toda la familia se mudó unas semanas después. No sé si la chica se metió en problemas, pero dudo que le hicieran nada importante. El tipo fue arrestado por distribución de pornografía de menores. La policía local siempre hace publicidad de estos casos con fotos de ellos registrando la casa, así como la zona en general. La oficina del sheriff ejecutó una orden de registro en el bloque 700 de la calle Pedo. Parte del material que subía era de cámaras ocultas en su baño,
por lo que sus propias hijas eran víctimas sin saberlo. Su mujer le echó de casa y empezó a tramitar el divorcio inmediatamente, así que mientras estaba en libertad bajo fianza, se alojaba en un hotel. La gente seguía lanzando huevos y destrozando la casa y dejando amenazas, sin darse cuenta de que en realidad estaban aterrorizando a las víctimas en lugar de al pedófilo. El chico fue expulsado de todas las escuelas de la ciudad, las 4, y nosotros éramos su última oportunidad. Un día, le dio una patada en el estómago a nuestra profesora embarazada. Ella nunca volvió, y él tampoco. Ella alquilaba una segunda vivienda a su hijo, que la hizo explotar, y tras la investigación se descubrió que era un laboratorio de metanfetamina. Como su hijo vivía ahí, no era necesario que figurara como vivienda de alquiler, por lo que se trataba simplemente de una segunda vivienda, de modo que todo el mundo pensó que la explosión de dirección había sido causada por un laboratorio de metanfetamina, lo que significaba que ella había hecho todo eso personalmente. Incluso después de aclarar las cosas, mucha gente seguía pensando que se drogaba, hasta el punto de que muchos no querían contratarla por su pasado de drogas. La señora nunca se drogó en su vida. Crecí en un pequeño pueblo de Georgia. Tuve un amigo en la preparatoria que se declaró gay. Se vio obligado a abandonar la ciudad por su propia seguridad. Muchos cristianos estaban dispuestos a juzgar y hacer daño a alguien por el mero hecho de existir. Por suerte, yo también me fui cuando terminé la preparatoria. Nunca podría volver ni dejar que mis hijos crecieran en un lugar así. Como dice el refrán, no hay odio como el amor cristiano. Oh chicos, esta historia es salvaje. Así que, en 2005, hubo este caso loco cerca de Nuclau, Washington, que es honestamente una de las cosas más infames que han salido de mi pequeña ciudad. Básicamente, un tipo llamado Kenneth Pindian, que trabajaba como ingeniero en Boeing, se involucró en algunas actividades muy cuestionables. Junto con un camionero llamado James Tate y algunos otros hombres, filmaron y compartieron vídeos en los que Pindian, bajo el alias de Mr. Hans, estaba, recibiendo atenciones de un semental. Sí, has leído bien. Todo salió a la luz cuando uno de estos encuentros salió terriblemente mal y Pindian acabó con heridas internas mortales. El escándalo fue tan masivo que llevó al estado de Washington a cambiar sus leyes. La zoofilia, que técnicamente era legal en aquella época, se convirtió en un delito de clase C. En cuanto a los demás implicados, Tate, el conductor del camión, no fue acusado de zoofilia porque aún no era ilegal. En su lugar, se le acusó de allanamiento de morada, y se le impuso una condena condicional de 1 año. Este caso es tan infame que, en cuanto menciono el nombre de mi ciudad natal, viene inmediatamente a la mente. A mediados de los 90, un popular, y supuestamente talentoso, jugador de fútbol se mudó a nuestra pequeña ciudad durante su penúltimo año. Llegó con mucho bombo y platillo, grandes campamentos, un historial impresionante, todo eso. Pero, en realidad, no era muy bueno. Si has vivido en un pueblo pequeño, ya sabes cómo funciona la política, seguía siendo un principiante. Encima, este tipo era un absoluto imbécil arrogante. Llamarle con derecho habría sido un cumplido. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El teniente de alcalde de la ciudad, básicamente, el segundo al mando del alcalde, solía irse de vacaciones con su esposa, y dejaba a sus 2 hijos solos en casa. Los hijos eran unos chicos bastante geniales y organizaban grandes fiestas, del tipo de las que reúnen a todos los grupos de la escuela. A todo el mundo le encantaban esas fiestas, pero después de una de esas fiestas, sus padres llegaron a casa y se dieron cuenta de algo extraño. Las tarifas telefónicas eran increíblemente altas. Recordemos que estábamos en los años 90, no había celulares, ni internet, solo teléfonos fijos y resultó que alguien había estado acumulando llamadas a números 1 a 900, ya sabes, líneas de sexo telefónico. Naturalmente, los padres no estaban contentos y culparon a los 2 hermanos, pensando que estaban tramando algo malo. Pero los hermanos juraron que no habían sido ellos, y decidieron averiguar quién era el verdadero culpable. En la tercera fiesta del verano, los hermanos idearon un plan. Escondieron todos los teléfonos de la casa excepto uno, que dejaron en el dormitorio de sus padres. Tenían la corazonada de quien estaba detrás de las llamadas, pero necesitaban pruebas. En efecto, hacia la 1 am, la música se cortó de repente, y uno de los hermanos llamó a todo el mundo arriba. Algunos ya se habían dado cuenta de que algo pasaba y habían subido antes de tiempo. Cuando se abrió la puerta de la habitación, ahí estaba Johnny, su verdadero nombre, por cierto, la estrella del fútbol americano, tumbado en la cama, con los pantalones abajo, haciéndoselo mientras hablaba por teléfono, con todo el mundo mirando desde el pasillo. Ni que decir tiene que su reputación quedó destrozada. Su familia acabó mudándose antes de que empezara el último año y nadie volvió a verle. El clásico escándalo de pueblo. Esto no es vergonzoso, pero se vieron obligados a mudarse.
Nuestra antigua vecina y mi esposa se enzarzaron en una discusión sin importancia sobre las heces del perro y, para resumir la historia, ella intentó envenenar a nuestro perro con anticongelante, y acabó matando al perro de los vecinos del otro lado. Al mismo tiempo estaba engañando a su marido, y este puso en conocimiento de la policía lo sucedido. Todos llenamos el juzgado y la hicimos sentir fatal. El juez estaba furioso. Ella se mudó poco después. Solo bastó que la casa explotara un mes después por una fuga de gas. No había nadie allí. No es vergonzoso, pero a principios de los 80, habían dos tipos en mi ciudad, 40.000 habitantes. Uno era dueño de un restaurante de primera y el otro del bar de moda. Ambos consumían y vendían mucha cocaína, pero eran gente estupenda y hacían mucho por la comunidad. Cuando los federales empezaron a husmear, el jefe de policía local les avisó y les sugirió que se trasladaran. Así que hicieron las maletas y se fueron a Florida. El tipo del restaurante y su familia se quedaron ahí el resto de su vida. El del bar volvió a la ciudad cuando su hijo estaba en la preparatoria. El vendedor local de hierba de nuestro pequeño pueblo situado en el cinturón bíblico empezó a vender y a tomar un montón de hongos. Alrededor de un mes después de su debut de su nuevo producto, tomó una cantidad ridícula en un video en su historia de Snapchat con el fin de mostrar lo bueno que era. La mañana siguiente a la publicación de ese video empezó a publicar 10 vídeos cada minuto en su historia de Snapchat durante unas 6 horas. Todo eran divagaciones sobre que él era Dios, y mejor que la escoria con la que se veía obligado a vivir en esta tierra, y sobre cómo podría salvarnos si dejábamos de pensar. No recuerdo mucho sobre las publicaciones esquizofrénicas, pero sí recuerdo que el último vídeo fue él en uno de los únicos 2 parques de acceso público aquí, con su pene afuera orinando en el césped justo en el centro del campo. Después de que todo eso saliera a la luz, acabó yendo a una tienda en la que yo trabajaba con un puñado de mis amigos de la escuela, y montó en cólera, gritando y desnudándose. Pasé por delante de la rabieta en un momento dado, y le vi golpeando el suelo una y otra vez, y había sangre de su mano destrozada por todas partes sobre él y en el suelo debajo de él. Acabó siendo detenido y la última vez que supe de él, estaba en un hospital psiquiátrico recibiendo tratamiento por psicosis y manía inducidas por la psilocibina. Fue una locura total. Ahora todo el mundo en la ciudad me pregunta por mi amigo de hongos de la preparatoria, jajaja. Un montón de historias locas aquí. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.